Bienvenidos y bienvenidas, estimados maestros, a la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad. En esta ocasión, en la asignatura Investigación Educativa, en la sesión número 6, Educar y los retos educativos, vamos a abordar aspectos muy importantes que nos lleven más que todo a identificar las características de una nueva cultura de aprendizaje, ¿no? Como un reto y también como un aspecto educativo que nosotros necesitamos trabajar, ¿no? Nosotros los docentes tenemos que estar aperturados a estas nuevas formas de trabajo con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, de transformar la educación, de poder modificarla y que podamos en determinado momento enseñar aprendiendo procesos que nosotros como docentes tenemos que realizar, ¿no? Siempre basándonos en este enfoque de competitividad, de competencias, de transformación y que tenemos que educar a nuestros estudiantes de una mirada distinta. Recordemos bien, en sesiones anteriores estuvimos trabajando algunos aspectos sobre las escuelas tradicionales, sobre el proceso que realizaba el docente. Pero ahorita, con este proceso que estamos llevando actualmente sobre lo que es la investigación educativa, nos lleva a tener una mirada distinta sobre el trabajo que nosotros realizamos, ¿no? Entonces, pudiésemos revisar muchos apartados que nos lleven a orientar el trabajo que nosotros estamos efectuando con nuestros alumnos. Y uno de ellos, pues lógicamente, que sabemos que estamos en esta sociedad de la información y del conocimiento. Lo hemos trabajado en sesiones anteriores, pero es necesario que nosotros facilitemos a ese acceso, almacenamiento y gestión de la información para nuestros alumnos. Es una realidad. También los procesos de comunicación educativa relacionados en el proceso interpersonales, ¿no? De poderles atender a nuestros alumnos y que también este proceso de interacción de los protagonistas que existen en el proceso de enseñanza-aprendizaje se vean vinculados en el trabajo que nosotros estamos realizando, ¿no? En el apartado número 3 nos dicen los materiales didácticos que nosotros tenemos que atender para nuestros alumnos, ¿no? Y ofrecer esa posibilidad de desarrollarnos con nuestros contenidos y nuestras actividades con una característica específica, ¿no? Con un trabajo colaborativo, participativo y más que todo se fomenten las actividades dentro y fuera del aula. Es necesario que nosotros transformemos nuestra práctica educativa, ¿no? Lo sabemos, pero que también que los procesos que nosotros vayamos a generar sean de complemento al trabajo que nosotros estamos efectuando con nuestros alumnos, ¿no? Entonces, la calidad de los materiales que nosotros vayamos a utilizar y esta reorganización y flexibilidad que podemos dar en nuestra práctica educativa, lo vamos a ver relacionado con esto, ¿no? Que donde el espacio, que la escuela sea un lugar donde nuestro estudiante le guste, que le guste estar y permanecer en ella, ¿no? Donde necesitamos mejorar la escuela. ¿Y qué implique esto? Pues lógicamente el contexto donde se vincula la escuela, que en este caso pues es la comunidad y todos estos agentes sociales que intervienen en ella. Sabemos que los padres de familia, los docentes, nuestros alumnos, las autoridades. Entonces, a partir de esta transformación educativa, nosotros estaremos movilizando el proceso, ¿sí? Y que la sociedad al mismo tiempo, pues lógico, nos permita relacionarnos con todas estas procesos de necesidades de transformación de la educación. ¿Se puede tener éxito, maestros y maestras? Por supuesto, ¿no? Entonces, pero eso ya va a depender de nosotros que cómo queremos manejar ese proceso de cómo pueda circular y que se pueda transformar desde una sociedad de aprendizaje, desde la construcción, desde una sociedad de mejora de la escuela, pero que a la vez nos lleve a esto, ¿no? Al aprendizaje de nuestros estudiantes, tomando en consideración, pues, el trabajo que nosotros estamos haciendo. Las competencias del siglo XXI, pues, abordan muchos factores, áreas donde nosotros tenemos que atender. Una de ellas, pues, es la manera de pensar,
¿sí? Las herramientas que se utilizan para el trabajo en las aulas, la manera de cómo podemos nosotros trabajar y también la forma de cómo convivir, ¿no? Desde un contexto local hasta uno global. Entonces, la forma de pensar está relacionada con lo que nosotros hacemos dentro del aula, ¿sí? En este caso, específicamente en el proceso creativo de innovación que nosotros estamos trabajando con los alumnos. Esa es una realidad, ¿sí? Aprender, ¿sí? A generar, pues, ese pensamiento crítico en el estudiante y a resolver problemas. Si nosotros articulamos estas 4 miradas de formas de pensar, entonces nos estamos generando estudiantes para el siglo XXI, ¿no? Porque nosotros sabemos de antemano que este proceso tecnológico, alfabetizador que se está llevando, pero se ve vinculado también con lo que hacemos nosotros en las aulas, ¿no? Desde un proceso creativo hasta esa resolución de los problemas que podemos tener, ¿no? Entonces, las herramientas para trabajar no solamente, como en la laminilla no los menciona, que las tecnologías digitales o el manejo de la información, sino que va más allá. Por eso dejamos esos dos espacios que ustedes pudiesen considerar para el trabajo que nosotros estamos realizando con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, esa necesidad de transformar nuestra práctica docente se ve vinculada con las maneras de trabajar, ¿no? Desde el proceso de comunicación, desde la forma de cómo podemos colaborar en este transitar de nuestra práctica docente y a la vez cómo en determinado momento podemos que nuestros estudiantes se transformen. Esa es una realidad. A partir de esta idea de reorganizar nuestro trabajo, de reformularlo, entonces estamos generando formas de cómo convivir en los espacios donde el alumno se relaciona, se vincula, ¿no? Entonces, desde un proceso local hasta uno global, ¿sí? Desde una vida y una profesión que se debe de tener. A partir de ahí, estamos nosotros teniendo esa responsabilidad, tanto personal como social y profesional que estamos trabajando. Entonces, esta transformación de la educación, lógicamente nosotros la podemos hacer. Desde el proceso de la investigación educativa, nosotros tenemos que tener esta mirada de los principios de enseñanza-aprendizaje, que se vean vinculados con el aprender a colaborar con otros, ¿sí? Entonces, a veces en discurso lo podemos decir, pero lo importante es que en determinado momento podamos trabajar de una manera distinta con ellos, ¿no? Aprender a tomar acuerdos, ¿no? Con esas necesidades de intereses que van teniendo nuestros estudiantes, ¿no? Lógicamente, aprender haciendo, ¿no? Esa es una realidad. Y aprender con este proceso tecnológico que estamos llevando. Comentábamos que en ocasiones el proceso alfabetizador que se llevó nos llevó pues a un estrés. Sí, eso es una realidad. Pero también era necesario ese cambio, ¿no? Entonces, como nos dice en el rectángulo, a conducir el propio aprendizaje, ¿no? Para que nosotros en determinado momento, pues generemos un nuevo rol de tanto nosotros como los estudiantes, como los docentes. Entonces, a partir de esa ruptura de relación, de transformación que se tiene que tener para la mejora del trabajo en lo que es la educación, nos lleva a que nosotros en determinado momento podamos transformar la educación. Si desde esta mirada de investigación educativa nos permita que los aprendizajes del siglo XXI estén centrados en nuestros estudiantes. Sí, que las experiencias de aprendizaje se vinculen con lo que estamos realizando en nuestras aulas, ¿sí? Que este proceso de ecosistema educativo siempre alineado y focalizado a la transformación. Este 24/7 que nos dice que nosotros, como docentes, tenemos que tener esa ruptura de un trabajo más activo, no en horas específicas como en nuestra jornada laboral, sino hacer esa migración en el sentido de poder estar pues disponible todo el tiempo
para que nuestros estudiantes puedan aprender y todos los días de la semana. Entonces, si nosotros transformamos esto, estamos generando cambios para el aprendizaje del siglo XXI. Y esto también tiene que estar vinculado con nuestros alumnos. A partir de ahí, entonces los principios de la evaluación desde un enfoque por competencias para este siglo XXI nos llevan que aparte del proceso formativo, pues sea integral, ¿no? Que existe este proceso de retroalimentación, de combinación de estrategias donde exista esa coevaluación y autoevaluación del proceso, ¿no? Entonces, creo que con esta mirada que nosotros en determinado momento podemos tener, nos llevaría a esto, ¿no? A reflexionar sobre este trabajo que en determinado momento estamos realizando, ¿no? Entonces, el proceso profesional del docente a partir de las competencias nos lleva a construir diferentes aspectos, ¿no? En este caso específicamente a las capacidades, a las habilidades, a las destrezas, a las actitudes que tenemos que generar en nuestro estudiante. Comentaba, el trabajo que necesitamos realizar en este momento para nuestros estudiantes es repensar y reformular nuestro trabajo en relación al docente y al alumno, ¿no? A partir de ahí, nuestra práctica metodológica, el qué, el cómo evaluar las competencias, el desempeño de los alumnos en los espacios de enseñanza-aprendizaje, en el rol del docente y en el del estudiante, estaríamos generando una transformación del proceso educativo. Tenemos que tener esa mirada de mejora, ¿no? Como bien lo menciona en esta pequeña frase, que las puertas de las instituciones como tal deben de estar abiertas, maestros, ¿sí? Pero no únicamente para que tengan ese acceso a nuestros estudiantes, sino para que, pues, en determinado momento salgan sus ideas y transformen nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestro México. Entonces, a partir de ahí, nosotros estaremos visualizando que un trabajo de la práctica docente se tiene que transformar, se tiene que mejorar. Entonces, la investigación educativa nos lleva más que todo a, en determinado momento, a generar pues aspectos que nos ayuden a que nosotros como partes de la educación en educar y los retos educativos nos lleven más que todo a identificar y a caracterizar de esta nueva cultura de aprendizaje que se tiene que tener, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros estaríamos considerando, pues, diferentes aspectos que nos permitan que la educación y los retos de la educación, educar para este siglo, pues, nos lleva, más que todo, a tomar en consideración que los diferentes aspectos que debemos de trabajar dentro los retos de la educación para este siglo son más que todo las propuestas de accionar, de contribuir a una preparación diferente y que al mismo tiempo se genere el trabajo de un aprendizaje con una actividad no lineal, sino que debe de ser divergente, debe ser dirigente al trabajo de interpretar la información, de movilizarlo, de generar que nuestro objetivo principal es el aprendizaje y que se tiene que lograr y que está orientado, lo sabemos, a la información, pero también a la transformación instrumental y operativa que se le tiene que dar al alumno, ¿no? Entonces, este proceso requiere reflexión, toma de tiempo, ayuda en los contextos y en los conceptos que se están transformando en nuestro estudiante, ¿no? Entonces, a partir de estos nuevos conceptos que nosotros veamos y estemos relacionando, podemos ordenarlos y jerarquizarlos a nuestras nuevas mentes de nuestros alumnos, porque es eso en realidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros estaremos tomando en cuenta que el trabajo del docente está orientado al contexto y también a que en determinado momento el ambiente que nosotros vayamos a generar se mueva,
¿sí? Bajo las experiencias, bajo los diferentes niveles educativos y al contexto de donde se va desarrollando, ¿no? Que en determinado momento nosotros al reflexionar y a hacer este proceso de análisis de esta tendencia que existe, que permite pues entender la realidad desde el punto de vista, desde diferentes múltiples relaciones que se caracterizan, pero también la actitud, ¿no? Integradora que nosotros podemos dar desde una teoría explicativa y que también se oriente hacia una comprensión contextual, ¿no? De los procesos y los protagonistas de los eventos que existen, que en este caso, pues lógicamente es el aprendizaje, pues son los contextos donde nosotros nos estamos vinculando como docentes, ¿no? Entonces, desde tener una mirada holística, se refiere más que todo a estar en una totalidad, ¿no? A un conjunto de complejidad donde pues podemos interaccionar, ¿no? Los diferentes procesos, pero también nos llevan a conformar todo el aspecto que nosotros estamos trabajando, ¿no? Tener este análisis de comprensión, de tomar en cuenta, ¿no? Que esta totalidad debe de considerarse y debe de interpretarse, ¿no? Dentro de un contexto, pues es decir, o sea, de las diferentes múltiples interacciones, ¿no? Que en determinado momento están y que es un todo, ¿no? Entonces, a partir de esa conceptualización, el modernismo va a construir, pues, esta corriente, ¿no? Cultural de la sociedad, el proceso de la información, del conocimiento, ¿no? De los diferentes mecanismos que existen y que nosotros como parte de este trabajo que estamos realizando como agentes sociales, tenemos que entrarnos a ella, ¿no? Es una realidad, lo sabemos y es necesario que nosotros pues hagamos esa ruptura, ¿no? Que nos lleve al trabajo donde la vinculación de la educación, en lugar de mejorar, tiene que transformarse. Se tiene que, se tiene que dar en el contexto histórico de donde nosotros estamos realizando, ¿no? Entonces, el contexto del trabajo de la educación se ve vinculado en el proceso de mejora. Una vez el esfuerzo que se transforma nos permite a que nuestra educación nos lleve a que en determinado momento que los retos de la educación para el siglo XXI se vean vinculados con la dimensión física, con la dimensión afectiva, con la dimensión motora. Lo sabemos, ¿no? Y entonces, bajo estas competencias humanas que nosotros debemos de considerar, desde de analíticas, cognitivas, socioafectivas, personales y valorales, nos van a llevar a competencias prácticas, ¿sí? A competencias de transformación, a que nosotros en determinado momento estemos generando un trabajo de mejora, de que en determinado momento nosotros estemos vinculando a una dimensión pues más integral, a un proceso cognitivo, a un desarrollo pues espiritual también, a un desarrollo corporal, desarrollo social, ¿no? Que se tiene que dar. Esos son los retos de la educación del siglo XXI, pero nosotros como docentes, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? ¿Qué debemos hacer en determinado momento? Entonces, a partir de ahí, nosotros estaremos generando un trabajo con una característica de creatividad, ¿sí? De integración, donde los diferentes ámbitos que estamos mencionando, pues es desarrollar las competencias para nuestros alumnos, ¿no? Y que estos se vean vinculados a los retos de la educación, ¿no? Comentábamos en esta sesión número 6 que es educar para los retos educativos que existen actualmente, ¿no? Entonces, sabiendo de antemano que el trabajo que nosotros estamos haciendo como docentes, pues nos lleva a formar a ciudadanos con estas características, ¿sí? A tener más que todo, pues este proceso de los retos de la educación vinculados a lo que es el siglo XXI, pero también, más que todo, a poder identificar, ¿sí? Que nuestros estudiantes, pues lógicamente tienen una mirada totalmente
diferente, ¿no? Y que se han transformado. Y que el poder analizar y fortalecer esto nos lleva a tomar decisiones. ¿Y a cuáles son? Pues lógicamente a un trabajo de mejora en la educación, de una transformación sobre las situaciones de los procesos que contribuyen a que nuestro alumno en determinado momento pues tenga un papel distinto, ¿no? También nosotros, el trabajo que vayamos a realizar, se vea vinculado con una mejora del proceso, ¿no? Y que también nos permita a que en determinado momento nuestros estudiantes, pues, los estemos formando, ¿no? Podríamos decir, los nuevos retos de la educación, se ven vinculados con una educación del futuro, ¿no? Con los desafíos, con escenarios totalmente distintos, ¿sí? Donde las familias, la escuela y la sociedad tienen que estar articulados, ¿sí? Donde se aborda un impacto fuerte de lo que son las tecnologías sobre esta sociedad de la información y del conocimiento, y que el rol del docente, pues es totalmente diferente, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que entrar, pues, a este proceso de hacernos, pues, ciertas interrogantes, ¿no? Los nuevos retos de la educación, ¿cuáles serían, no? Aprender a hacer, aprender, este, hacer, aprender a conocer, aprender a convivir juntos, eso lo hemos manejado, ¿sí? Y que nos conlleva, pues, a ser más críticos, a más socializadores, a generar un proceso de autorrealización en el trabajo, eso lo sabemos. Entonces, pero nuestra prioridad está en aprender a hacer a que nuestro estudiante en determinado momento lo conlleve a esa autorrealización, ¿sí? En aprender a hacer en que lo conlleve también a ser más crítico, ¿no? En aprender a conocer, que le permita vincularse, socializarse y aprender a convivir pues, desde una sociedad, desde una aula, desde la familia, ¿no? Entonces, a partir de ahí estaremos generando pues un enfoque diferente de lo que es la educación, ¿no? Sabiendo de antemano, pues, que las fuentes de conocimiento, desde un modelo educativo del siglo XXI, nos requiere que estos retos estén vinculados con la familia, con la escuela, con la sociedad, ¿sí? Con el docente y que estén articulados, ¿no? Entonces, si nosotros, pues lógicamente tomamos en consideración todos estos aspectos, entonces ahí sí estamos considerando pues esta transformación que la escuela enseña con los contenidos para el siglo XXI, no para un siglo distinto a él, ¿no? Entonces, que el profesor del siglo XXI no pueda dar sus clases, ¿no? O sea, que las tiene que transformar, ¿no? Eso es una realidad. Entonces, que el motivo del reto del ser docente tiene que empezarse a transformar, ¿no? A ver el sistema escolar desde el currículum, lo comentamos en sesiones anteriores, desde los contenidos, desde las capacidades, desde las destrezas, desde las habilidades. A partir de ahí estamos formando a un docente con esta competencia, ¿no? Pero esto le va a ayudar a que en determinado momento el trabajo que vaya a realizar con el estudiante, pues lógico, sea efectivo, ¿no? Desde sus aprendizajes escolares vinculados al proceso de inteligencia, al proceso kinestésico, al auditivo, el visual. Entonces, desde estas formas que el estudiante aprende, ¿no? Desde las estrategias educativas que se vayan a utilizar, los métodos, las técnicas de enseñanza, ¿no? Entonces, haciendo esta ruptura, esta transformación, estaremos llegando que nuestro docente tiene estas competencias, pero al mismo tiempo puede formar al alumno con ellas, ¿no? Entonces, los rasgos, sabemos que se tienen que generar desde un proceso de educación donde debemos de considerar aspectos que nos ayuden a emprender un camino educativo distinto. Hablábamos hace un instante sobre el trabajo de lo que es la educación en el sentido de poder repensar y reformular nuestra práctica educativa. Entonces, a partir de ahí, nosotros estaremos
con una mirada, con una nueva cultura del aprendizaje, ¿no? Donde no solamente se transmiten contenidos, donde necesitamos aprender en una sociedad, aprender desde una sociedad de la información, aprender a lo largo de la vida y aprender con los demás. Entonces, nosotros estaremos considerando que esta sociedad de la información vinculada con lo que es la escuela, las premisas es la interacción, ¿no? Y es la información que existe en ella, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tomemos en consideración ello, ya que nos va a llevar a tener una transformación de la educación, a tener que esa mirada de educar para los retos y poder alcanzar unos nuevos, ¿no? Entonces, con ello, nosotros estaremos revisando que la educación del futuro siempre va a estar vinculada a una escuela más activa, ¿sí? A un aprender a aprender y a una transformación de desafíos de los escenarios que nosotros estamos transitando como docentes, ¿no? Desde una escuela moderna, desde una ruptura de una escuela tradicional, o sea, quitarla desde un rol diferente del docente, ¿no? Del estudiante, ¿no? Y desde esta integración de la familia, la escuela, la sociedad, y a partir de ahí nosotros entonces estamos generando pues un aprendizaje totalmente distinto, ¿no? Y que con ello nos estaríamos tomando como los principales retos de la educación, pues aprender a vivir juntos, ¿sí? Aprender a aprender y con ello, lógicamente, estaríamos tomando en consideración que la escuela, pues nos llevaría a que nuestro alumno en determinado momento lo estamos construyendo desde una mirada de modificación, desde las áreas personales, pero también emocionales y facilitando pues todo este proceso, ¿no? Desde el apartado metodológico, tecnológico, didáctico, mm, mm, y que también nos lleve a, a considerar más que todo el trabajo de la creatividad, de la curiosidad, ¿no? Desde el respeto, desde la inclusión y la creatividad que nosotros podemos dar con nuestros alumnos. Entonces, los retos de la educación, maestros, son muchos, esa es una realidad, lo sabemos. Entonces, la función que nosotros podemos realizar está vinculada con tener pues una actitud, una vocación adecuada, este, generar pues el respeto, el proceso de empatía, la sensibilidad, la creatividad, eso, ¿no? Y que tiene que impactar pues lógicamente en nuestros alumnos. Y eso le va a ayudar pues más que todo a posibilitar el aprendizaje, aprender a aprender, ¿no? Entonces, los maestros tenemos que estar pues orientados a la mejora de la educación, ¿no? Es una realidad, sabiendo que quien enseña es el docente, pero el rol del docente, pues es más que todo, pues generar este proceso crítico, ¿no? Permanente y en esta búsqueda constante de la información, de la transformación, generando pues oportunidades para el aprendizaje y que los nuevos retos del aprendizaje estén vinculados pues más que todo a cambiar a los alumnos, ¿no? Desde una perspectiva teórica, pero también práctica y que este proceso de competitividad en la transformación de la sociedad se tiene que dar, lo sabemos, pero nosotros tenemos que estar vinculados en ellos para la mejora de nuestros alumnos, ¿no? Entonces, el poder dar acceso a ello, el poderlos fortalecer, el permitirles esa interacción, darle la posibilidad de desarrollar, el motivarles, el generar, pues estos cambios lo tiene que hacer el docente, ¿no? Entonces, el impacto de la educación, pues lógicamente se va a ver vinculado con el trabajo que nosotros hacemos con nuestros alumnos, ¿no? Entonces, el trabajo, nos lleva a esta sociedad diferente, de transformación, de mejora, ¿sí? Y que también tener, pues, más que todo,
los retos se vean vinculados a la creatividad, a esta inteligencia emocional, a estos ámbitos que es necesario también desarrollarlos y que también que se van dando desde la inclusión social, desde la formación, desde un proceso de liderazgo social, desde una cooperación, desde un desarrollo de competencias, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros estaremos generando pues estudiantes con diferentes características, porque eso es lo que queremos realmente, maestros, ¿no? En esta sesión número 6 que estaríamos culminando de esta manera nuestra asignatura de investigación educativa, nos lleva a que nosotros tomemos en consideración que la mejora de la escuela lo vamos a generar nosotros, ¿sí? Desde los diferentes contextos donde vamos a influir en ella, ¿no? Y que esta movilidad que nosotros vayamos a realizar también se tiene que dar desde una construcción, desde una sociedad, ¿sí? Diferente de aprendizaje, de mejora, ¿sí? De transformación. Entonces, el trabajo que nosotros realizamos como docentes se tiene que ver vinculado desde los procesos de competencia también. Pero no basta únicamente este proceso, ¿no? Sino también desde tener una mirada de un aprendizaje de competencias, pero organizada, ¿no? Desde una sociedad que le permita a nuestro estudiante integrarse a ella, ¿sí? Y que a la vez lo lleve más que todo a esa transformación, ¿no? Entonces, es una necesidad. El, el trabajo que nosotros realizamos, sabiendo de antemano que la tecnología, la información, este proceso de sociedad del conocimiento está ahí. Tenemos que participar, maestros. Esa es una realidad. Sí, tenemos que hacer esa mejora, ¿no? Entonces, la investigación educativa la tenemos que generar nosotros, desde involucrar pues, los diferentes fenómenos que existen en los contextos educativos y que nosotros como docentes tenemos que transformar, ¿no? Desde un contexto globalizado, ¿no? Ah, desde esta sociedad líquida que vivimos actualmente, desde este proceso de nativos digitales que se tuvo que dar por esa necesidad que estamos transitando, ¿no? Desde una explosión de modificar nuestro proceso cognitivo, ¿no? Y que en determinado momento, que este impacto de las tecnologías, de la información que existe, se genere desde una modificación de nuevos perfiles profesionales que debemos de tener nosotros, los docentes, pero también formarlos a nuestros alumnos, ¿no? Eso es una realidad, que estas demandas de los cambios en la educación se vean vinculadas más que todo a, eh, a transformar, ¿sí? A mejorar esta política que existe sobre lo que es la educación y que nosotros como partícipes de ella tenemos que estar transitando, pero más que todo, con un compromiso, ¿no? Con una responsabilidad social que demanda los contextos donde nosotros nos desarrollamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, estaríamos generando una modificación, una transformación de lo que es la educación, ¿no? Que nos lleve, pues, a elevar ese índice de del proceso de la educación como tal, que los retos de nosotros, de los participantes educativos de la educación, sean mejor, ¿no? Desde un conocimiento interdisciplinar, desde una generación de modificación del trabajo en el apartado metodológico, de la didáctica, ¿sí? Desde un docente como mediador, ¿no? Del conocimiento del alumno, como un facilitador del mismo, organizador del trabajo y orientador, pues va a permitir que el trabajo sea más real para el aprendizaje, ¿no? Entonces, con ello, sabemos que los retos de la formación con este enfoque, con una mirada distinta, pues es la transformación, ¿no? De la educación y que requiere, pues, estos cambios, ¿no? De los nuevos perfiles
de los docentes y de nuestros estudiantes también, educar para nuestro presente, ¿no? Y para un mundo posible que nos lleve a que la educación se está transformando, ¿no? Ah, en este caso, nosotros como docentes lo estamos haciendo, ¿no? El creciente de la importancia del enfoque, ¿no? Y que nos lleva a que nuestra práctica de enseñanza pues sea distinta, ¿no? Entonces, el trabajo que nosotros estamos realizando, estimados maestros y estimadas maestras, es de transformación, ¿no? De representación de una combinación dinámica, ¿sí? Que nos lleve a que nuestros alumnos en determinado momento, pues puedan aprender, puedan transformarse y que a la vez nosotros estemos siempre con esta disponibilidad. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Cómo lo vamos a enseñar? ¿Qué enunciados vamos a utilizar con ellos y cómo lo vamos a evaluar? A partir de ahí, sabemos que nos va a llevar a que el alumno tiene que tener conocimientos, habilidades, actitudes y resultados demostrables. Es eso lo que tenemos que tener, esta transformación de nuestra práctica educativa, ¿no? Entonces, los dos conceptos que me gustaría que nosotros, pues durante este proceso formativo que tuvimos de la asignatura de investigación educativa, nos lleve a repensar y a reformular nuestra práctica docente, ¿no? Porque es eso en realidad que es lo que tenemos que hacer. Entonces, el trabajo se transforma, cambia, ¿no? Y que los retos son enormes, o sea, son muchos, lo sabemos, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar este perfil de docente desde las nuevas competencias que se tienen que generar, desde una necesidad de cambio, ¿no? Educativo, pero también desde un nuevo rol docente, desde un sujeto de cambio, desde un proceso alfabetizador, digital, desde un desarrollo de estándares diferente, distinto, de un desempeño de práctica reflexiva, ¿no? De una metacognición. Entonces, estaremos comprometidos con nuestros alumnos. A partir de ahí, entonces, este proceso ético de transformación se tiene que dar bajo un concepto de innovar nuestra práctica educativa, ¿no? Entonces, los cambios de la educación y también de la docencia siempre se van a ver vinculados a lo que nosotros realizamos como docentes, ¿no? De tener ese cuidado, de tener el currículum, de ser más flexible, de que existe esa transversalidad, centrado siempre en el aprendizaje de nuestros alumnos, generando pues este enfoque de competencias, atendiendo a la diversidad, ¿no? Y también que se tiene que dar desde una mirada de modificación del alumno como tal, ¿no? Y también de nosotros como docentes, ¿no? Entonces, el trabajo que tenemos, maestros y maestras, es arduo, sí, es difícil, es complejo, pero nuestra función que nosotros vayamos a realizar, pues es atender a esa diversidad, fomentar pues el aprender a aprender, fomentar pues esas competencias, variar en los espacios curriculares, favorecer pues esta autonomía, favorecer el proceso de metacognición y aprovechar pues los medios digitales que existen en ellos. Entonces estaríamos desarrollando pues este pensamiento pues más crítico, ¿no? Desde un conocimiento disciplinar, desde un conocimiento pedagógico, un conocimiento de un contexto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el trabajo que se tiene que dar, tiene que ser para modificar, ¿no? Entonces, las competencias de gestión desde una planeación didáctica los tenemos que tener maestros. ¿Sí? Desarrollar este proceso de enseñanza-aprendizaje, el saber hacer, eso nos corresponde a nosotros los docentes, ¿no? Las competencias docentes están vinculadas a estas competencias de tutoría, ¿no? Del proceso de aprendizaje al saber hacer maestros. Las competencias, pues, más que todo nos llevan a estructurar, los saberes desde facilitar las experiencias de aprendizaje, saber hacer. Entonces, todo este saber hacer es de nosotros, los maestros, ¿no? Y de las maestras, quienes tenemos que generarlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí,
nosotros estamos revisando que las competencias docentes en el saber ser también, desde unas competencias culturales y contextuales, nos llevan a esa competencia comunicativa, ¿no? A saber ser y las competencias sociales, ¿no? A saber ser, donde el trabajo que nosotros vayamos pues a realizar con nuestros estudiantes, pues sea efectivo, ¿no? Desde las competencias de la metacognición, ¿no? En el saber, de las competencias tecnológicas y de investigación educativa, ¿no? Entonces, con ello nosotros estaremos generando pues un conocimiento de adquisición de competencias nuevas, ¿no? Donde la formación inicial esté vinculada a una mejora, ¿no? Entonces, el trabajo que nos corresponde a nosotros como un proceso de los retos educativos para el siglo XXI, siempre se van a ver vinculado a, a la actividad que nosotros realizamos, ¿no? Eso lo tenemos que tener muy en cuenta y que esta, pues es formar a ciudadanos con características para una sociedad del siglo XXI, que sean creativos, que sean emprendedores, que sean críticos, que sean competentes, ¿no? Desde un mundo digital, ¿no? Vinculados a los procesos sociales y a un ambiente colaborativo. Que esta inclusión social, desde como un proceso de eje este, que se establece desde un proceso, de una política, se tiene que desarrollar, ¿no? Entonces, que estos pilares de inclusión social se vean vinculados en el trabajo que nosotros realizamos como docentes, ¿no? Entonces, desde un proceso de liderazgo institucional, ¿no? Desde una cultura digital de transformación, pero también desde un proceso pedagógico, ¿no? Desde un currículum de modificar el trabajo, ¿no? Desde un apartado de extraer esta inteligencia colectiva a una sociedad compleja, que en determinado momento nosotros tenemos que estar en ella, ¿no? Y que pues, dar esas posibilidades de apertura a una sociedad digital diferente, ¿no? Desde un contenido, desde un proceso pedagógico, desde una transformación tecnológica, ¿no? Contenido pedagógico y tecnológico, ¿no? Entonces, si hacemos esta interacción de estos tres factores fundamentales, serían la clave de la transformación del conocimiento de nuestros alumnos, ¿no? Desde un proceso de manejo de herramientas y que también va a llevar a nuevos métodos de evaluación, ¿no? Aprender utilizando un planteamiento metodológico distinto de adquisición de contenidos que lleven más que todo a generar ese, ese proceso creativo y también que es inminente esa necesidad de repensar los sistemas en lo que es la educación desde una mirada de los retos del docente, ¿sí? De ver la importancia que tiene la educación y que también en determinado momento nosotros necesitamos ella, ¿no? Entonces, desde un proceso de desarrollo, de competencias, de los cambios de un sistema, siempre orientado a la mejora, ¿sí? Y que esta sociedad digitalizada requiere pues estas competencias, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Desde el apartado de la autonomía, la adaptación que se tiene que hacer, sobre el tratamiento de la información. Entonces, nosotros como docentes, estimados maestros, tenemos una tarea fuerte, que esté relacionada más que todo a un rol diferente, ¿no? De su formación del docente, ¿no? De esta transmisión de contenidos que tiene que estar orientado a la mejora y generar pues las condiciones necesarias para el alumno, ¿no? Entonces, tomando que el apartado del reto es considerar los diferentes ámbitos educativos donde pues la necesidad está de hacer esa ruptura, ¿no? De los aprendizajes, en donde también esta interacción, sobre todo de los contenidos, se tiene que ver y construir
en lo que es la modificación de nuestra práctica docente, ¿no? Entonces, se trata más que todo de formar a ciudadanos este, profesionales, eficientes, ¿no? Desde un sistema basado siempre en un aprendizaje colaborativo que impliquen una sociedad de una labor diferente, de evitar más que todo, pues, el trabajo que sea con una característica, ¿no? Tradicional, sino que se necesita, pues, que esto se cambie, que se transforme, ¿no? Que hay un proceso diferente de lo que es de la educación. Entonces, la confianza en el trabajo que nosotros tenemos que dar en el sentido de las habilidades, de las tareas que se requieren para nuestro estudiante, son difíciles, por supuesto, maestros, lo sabemos, ¿no? Entonces, pero la educación tiene que estar vinculada a ese proceso de confianza que alimente, a más que todo, a la esperanza de la mejora en el sentido de conformar y formar a estudiantes con ciertas características, como mencionábamos hace un instante, de un cambio en los diferentes escenarios, específicamente en el cual nosotros transitamos, que es la educación, sí, generando pues más que todo, pues habilidades para nuestros alumnos. A partir de ahí, estos desafíos de la educación del siglo XXI se tienen que, se tienen que transformar, ¿no? En estos cambios acelerados que existen, pero que también en determinado momento afectan pues, en el ámbito social, político, tecnológico, económico. Pero nosotros, quienes estamos en los espacios educativos, en las aulas, tenemos que mejorar nuestro proceso, ¿no? Desde un cambio, que desde nuestro clima sea distinto, desde generar pues procesos de mejora en una nueva era de la educación para una nueva sociedad, sí, se lo sabemos. Entonces, a partir de ahí, tendríamos que iniciar con esta mirada de los retos de la educación, ¿no? Ante esta necesidad que se dio, ¿no? Entonces, de acuerdo a los trabajos que hemos realizado durante esta asignatura de investigación educativa, pues nos puede llevar a tener a esta mirada distinta de modificación desde un trabajo donde el objetivo principal, pues, es impulsar que la educación mejore, ¿no? Donde nuestra responsabilidad como agentes sociales tiene que ser diferente, ¿no? De transformar la educación. Entonces, comentábamos hace un instante sobre el trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, las ventajas, los retos o los nuevos desafíos en estos entornos educativos lo tenemos que pasar, maestros, ¿sí? Tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, la educación se tiene que modificar. Esa es una realidad. Nosotros, como partícipes, tenemos que contribuir, ¿no? En ello, ¿no? Y esto significa, pues, el trabajo de la inclusión en la escuela, de que nuestra funcionalidad en referencia a la parte docente y también social, la tenemos que dar, incorporar pues este proceso de redes donde pues esta interacción exista, ¿no? Y que el trabajo tanto presencial como digital que estamos realizando sea de mejora, ¿no? Entonces, mm, el trabajo se tiene que dar, maestros. En nuestro transitar de estas sesiones que hemos tenido, nos lleva a revisar que la investigación educativa, maestros, pues es transformar, ¿no? En esta sesión número 6 nos permitió a nosotros, pues más que todo, puntualizar pues esta nueva cultura del aprendizaje, no únicamente para nuestros estudiantes, sino para nosotros, los docentes, que tenemos que aperturar esa posibilidad de formar a estudiantes con ciertas características, sí que los hemos mencionado, que también debemos de favorecer los procesos tanto de comunicación como de relaciones interpersonales y poderles atender. Entonces, el proceso de aprendizaje se ve vinculado más que todo en poder desarrollar pues, nuestros contenidos, nuestras actividades, pero con esta característica, ¿no? El trabajo colaborativo y también participativo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces,
de darnos cuenta de que el lugar donde nuestro estudiante va, que es la institución, que es su aula, necesitamos mejorar, ¿sí? En nuestro contexto, poder movilizarla, tener pues esa calidad en el sentido que el proceso sea distinto, de mejora, tomar en cuenta las maneras de pensar, de trabajar, de poder abordar el proceso socializador, también de poder entablar pues esta creatividad e innovación, ¿no? Desde un pensamiento pues más crítico de resolución de problemas, de aprender, pues aprender, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros pues estaríamos este, cerrando esta asignatura de investigación educativa en esta sesión número 6 donde pudimos identificar pues la importancia que tiene, ¿no? El trabajo de realizar y tener una idea centralizada en lo que son los retos de la educación, ¿no? Y poder educar, ¿no? Y con qué características, ¿no? Entonces, es importante que nosotros consideremos, ¿no? Entonces, estaríamos cerrando esta sesión, estimados maestros y maestras, tomando en consideración que los aprendizajes para el siglo XXI, pues son las experiencias de aprendizaje, ¿no? Centrados siempre en nuestros alumnos y recordemos esto, por favor, maestros, que tiene que estar con la disponibilidad del tiempo, ¿no? De 24/7, donde nos lleve a tener una mirada totalmente distinta de lo que es el trabajo, ¿no? Eh, y llevándonos a este escenario, a repensar y a reformular las relaciones que nosotros tenemos con nuestros estudiantes y con nuestra práctica educativa. A partir de ahí, nosotros estaremos pues generando un trabajo distinto. Pues fue un gusto, maestros y maestras, el poderles acompañar en esta asignatura. Pues les deseo mucho éxito en todas las actividades y que estén muy bien.